Queridos hermanos, hoy la palabra nos habla de la ley. Fíjense que la palabra, por ejemplo, el libro del Deuteronomio, significa, el nomio es ley, segunda ley. Los judíos llaman a la Biblia la ley y los profetas. La ley son los primeros libros de la Biblia, 5 o 6 primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Todo eso llaman la ley. Todo lo demás para los judíos son los profetas, incluidos los libros históricos, porque los libros históricos son una interpretación profética de la historia. Así que aquí habla de la ley. Entonces habla de unos mandamientos. Y fíjense lo que dice al final de este pasaje. El mandamiento está muy cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Cúmplelo. O sea, estaba diciendo que no estaba lejos, que no tienes que ir a otro planeta o no sé qué para encontrar el mandamiento. No, está en tu corazón. ¿A qué se refiere aquí? Nosotros en nuestra doctrina católica hablamos de que hay una ley natural. O sea, una ley que, aunque los gobiernos cambien sus leyes, esa ley nunca va a cambiar. ¿Por qué? Porque está metida en la naturaleza humana. ¿Qué te dice esa ley? Te dice cosas evidentes. Por ejemplo, mentir no está bien, está mal mentir. Robar no está bien, está mal robar. Matar es lo más evidente, matar no está bien. Se comprende cuando alguien en defensa propia mata a la otra persona, pero no quería matarlo, sino se estaba defendiendo. Eso se llama defensa propia. Pero matar nunca está bien. Ahora, el mundo trata de cambiar esto. Esto es algo que todos los seres humanos tenemos dentro, por eso se llama la ley natural. Y está en los mandamientos de la ley de Dios, porque simplemente la ley de Dios viene a recordar esta ley natural. Pero en el mundo pareciera que es normal mentir. Y, por ejemplo, cuando hacemos alguna gestión, cuando incluso en la casa, qué fácil es mentir. ¿Por qué mentimos? Esto es importante comprenderlo, porque te vas a dar cuenta por qué has mentido muchas veces en tu vida. Mentimos por una sola razón, porque tenemos miedo de que nos conozcan como somos en realidad. Que nos conozcan y además nos dejen de querer. Entonces por eso mentimos. Pero el cristiano, como sabe que Dios le ama, Dios te ama, Dios me ama a mí también, sin merecerlo, no merezco que Dios me ame. Él me ama porque Él quiere. Te ama a Dios, a ti, porque Él quiere, no porque te lo merezcas. Entonces, si Él te ama, no necesitas mentir. Porque el amor de las otras personas es secundario. Dios te ama.
No tienes que ir por la vida suplicando a los demás con la mano extendida, quiéreme un poquito, que es lo que pasa en el mundo de hoy. En el mundo de hoy todo el mundo anda así, extendiendo la mano, diciendo, quiéreme un poquito. Lo mismo robar. ¿Por qué se roba? Si tenemos un Padre providente, un Padre que nos cuida, un Padre que está pendiente de nosotros. Si yo esto me lo creyera, no necesitaría robar nunca. Por eso el cristiano no roba. Fíjense, hay algo interesante que me viene a la mente ahorita. Voltaire siempre habló mal de la Iglesia Católica, un filósofo, Voltaire, siempre habló mal de la Iglesia Católica. Y un día llamó a sus amigos filósofos a su casa, y un día, ese día, pues uno de sus amigos empezó a hablar peste de la Iglesia Católica. Entonces Voltaire le hace señas y le dice, por favor, aquí no hables mal de los católicos. ¿Pero por qué? Si tú en todos tus libros hablas mal de la Iglesia Católica. Después te explico. Pasan a otro salón y entonces le dice, lo que pasa es que en mi casa todos mis empleados son católicos. ¿Y por qué? Le dice el otro. Porque son de los únicos que me fío. Sé que ellos no me van a robar. Estamos hablando de la época de Voltaire, no de esta época. En esa época, Voltaire se fiaba de ellos porque sabía que no le iban a robar en su casa. Es interesante, ¿verdad? Porque cuando tú tienes dentro, que sabes que tienes un Dios de amor, no necesitas robar, tampoco necesitas matar. Por eso es que han habido tantos mártires cristianos. Porque el cristiano, antes que matar a otros, se deja matar a sí mismo. Obvio, el cristiano no busca la muerte. Como todos, siempre queremos nuestra vida y la queremos mucho, porque Dios nos ama. Pero si viene alguien a matar, no siempre se va a defender, pero sí, claro, obvio que si está un hombre en su casa con su esposa y sus hijos, se mete un ladrón y los amenaza, el hombre normalmente, que es un protector por naturaleza, va a intentar defender a su esposa y a sus hijos, siempre. Es algo que está en nuestra naturaleza humana, en el varón, proteger a la mujer y a los hijos. Y así en todo. Ahora, fíjense hermanos, este maestro de la ley, cuando dice maestro de la ley no es que sea un profesor de derecho, sino, más bien podríamos decir maestro de Biblia, porque estamos diciendo la ley y los profetas, ¿verdad? Maestro de la ley significa que él era conocedor de la Biblia, de la Sagrada Escritura. Le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba, se le pregunta con mala intención. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? En realidad la pregunta tiene la respuesta en sí misma. Porque, ¿qué tiene que hacer alguien para heredar algo? Una sola cosa. Y no tiene que esforzarse mucho para hacerlo. Es ser hijo. Porque normalmente los padres le heredan a los hijos. A veces no heredan más que una casa vieja y muchas deudas. Pero normalmente son los padres los que heredan a los hijos. Y entonces, y si Dios es el que tiene la vida eterna, para heredar vida eterna, hace falta una sola cosa, que seas hijo de Dios.
vivir como hijo de Dios. Así vas a heredar vida eterna. Pero entonces Jesús le devuelve la pregunta al maestro. El maestro de la ley, él sabe bien qué dice la ley. Entonces le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y él le dice, el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Sobre esto podríamos decir muchas cosas, pero vamos a dejarlo ahí. Básicamente, nosotros decimos en nuestro primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, bien dicho, haz esto y tendrás la vida. O sea, en otras palabras le está diciendo, ya tú sabías la respuesta. Siguiente, o sea, váyase. Pero él quiere justificarse, dice, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces cuenta esta parábola. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Literalmente, Jerusalén queda una parte alta, Jericó una parte baja. Hay que bajar. Pero el camino ese era peligroso en esa época, lleno de bandidos. Y si tú ibas solo, estabas perdido. Entonces, dice que ese hombre va por el camino y dice, el texto dice, textualmente dice, y le cayeron encima los bandidos. Literal así, le cayeron encima. 3 cosas le pasa al pobre hombre. 1, lo desnudaron. Es tremendo eso. A nosotros tal vez nos parece algo tan normal, pero es tremendo, porque desnudar a alguien significa despojarle de su dignidad. ¿Qué significa esto? Cuando recordemos, por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué descubrieron? Que estaban desnudos. Ahora, ¿qué significa para nosotros esta desnudez? Cuando somos niños, pequeñitos, y nuestros padres o alguien que nos cuidaba, nos vestían, ya después crecimos, ya nos vestimos nosotros mismos. Pero cuando éramos niños, nos vestían, cuando éramos pequeñitos. ¿Qué significa para ese niño que alguien lo viste? Que alguien lo viste significa que él es importante, porque alguien lo cuida y lo quiere. Eso le da una dignidad al niño, que los psicólogos lo dicen de otra manera. Ellos lo llaman autoestima. Nosotros no necesitamos decir eso, porque ese no es lenguaje cristiano, no hace falta decir autoestima. Simplemente es la dignidad de hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué descubren? Como han roto con Dios, han roto con el amor de Dios. Y estar desnudo significa que en ese momento nadie los cuida. Es fuerte eso. Que estás abandonado, que estás solo, que tienes que luchar tú solo por la vida. Es duro para un ser humano que vive de esa manera, que no tiene esa unión con Dios, entonces se siente desnudo. Lo primero que hace el maligno es desnudarte, despojarte de tu dignidad de hijo de Dios, decirte, vos no sos importante, vos podés hacer lo que te dé la gana con tu vida. Eso es lo primero. Lo segundo es que lo apalearon. Era una paliza. Eso es lo que hace el pecado, te da una paliza. Aparentemente estamos vivos, pero
al final, el tercer punto es que lo dejaron medio muerto. Estar así es lo que significa cuando decimos un pecado mortal. Te ha dejado medio muerto. Por eso cuando se está en pecado mortal no se puede comulgar, porque un muerto no puede comer. Hay que volver a la vida, necesitas el sacramento de la penitencia para volver a la vida. Y entonces pasan tres personas. Pasa primero un sacerdote, una persona que supuestamente está constantemente sirviendo a Dios. O sea, no es un sacerdote católico, era un sacerdote judío, pero es lo mismo, está sirviendo a Dios. Pero él pasa de largo, porque para ellos si toca un muerto, quedaban impuros, y apenas venían del templo, y a quedarse impuro era grave. Lo mismo un levita, que era un servidor del templo, no era sacerdote, pero era un servidor también. Pero pasa, dice, un samaritano. Los samaritanos eran enemigos de los judíos. Pero el samaritano tiene otra forma de ver las cosas en ese momento. ¿Por qué? En cuanto lo vio, dice, se le conmovieron las entrañas, sintió algo dentro. ¿Qué sintió? El darse cuenta, ¿qué me pasaría a mí si yo fuera ese que está ahí, que lo asaltaron? ¿Qué me pasaría a mí si nadie me cuida? Pues me voy a morir. No puedo dejar a este pobre hombre aquí. Entonces lo miró, se acercó, o sea, se hizo próximo, que es lo mismo que decir, se hizo prójimo de este hombre. Le vendó las heridas echándole aceite y vino. Y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada. ¿Quién es este samaritano que no le importó quedar impuro? Porque él conocía las normas de la Biblia, también las sabía, pero no le importó quedar impuro. Este samaritano es Jesús, que se acerca a ti, que no tiene asco de tu pecado, porque te ama, te sana, dice, con aceite y vino. Este aceite es símbolo de los sacramentos, en particular del bautismo, porque en el bautismo se hace una unción que significa sacar la influencia del demonio de tu vida. Y después está el vino, que es el símbolo de la Eucaristía. O sea, te sana y te devuelve la vida. Y después dice, montándolo en su propia cabalgadura. ¿Dónde está montado Jesús? Está montado aquí, en la cruz. O sea, con la fuerza de la cruz, Él te está sanando, te está llevando. ¿Y a dónde lo lleva? Lo lleva a la posada. ¿Cuál es la posada? Pues la posada es esta, la iglesia. Por eso muchos no son sanados, porque no van a la posada, no llegan a la posada. Por eso no son sanados. Dice, lo llevó a la posada, lo cuidó y después le dijo al posadero, le dio 2 denarios y le dijo, cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Qué significa eso? Que aunque nosotros no podamos ver directamente a Jesús, Él está aquí y es Él el que está sanándote. Es Él el que entrega estos 2 denarios. El denario era lo que se pagaba a un hombre por un día de trabajo, pero Él da 2 denarios. Y además promete que si tiene que gastar de más, Él se lo dará.
¿Qué significa eso? ¿Por qué tendría que gastar de más si ya lo habían curado? Porque muchas veces pecamos de vuelta. Y el Señor sigue sanándote, sigue perdonándote. En el sacramento de la penitencia te vuelve a dar el perdón para que puedas recibir nuevamente su amor. Y este cuidar, es interesante la palabra cuidar. ¿Saben ustedes que al sacerdote le dicen cura? Tal vez las personas mayores, tal vez los jóvenes no tanto. Pero al sacerdote también se le dice cura. Antes se decía el cura párroco, ¿verdad? ¿Qué significa eso? El que cura es el que cuida. Por ejemplo, cuando vas al hospital, ¿quién cuida a los enfermos? El médico, ¿cierto? Cuida de los cuerpos. El médico cuida de los cuerpos. ¿Quién cuida de la mente? El psicólogo o el psiquiatra. Ahora, ¿quién cuida de las almas? El sacerdote, que tiene la cura de almas. Tiene ese oficio, porque es un oficio que se le asigna al sacerdote, la cura de almas de tal parroquia. O sea, cuidar de las almas, de sus almas. Eso significa también, pues, cuidar de mi propia alma también. Por eso, esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Entonces, al final, le cambia la pregunta, porque Él está pensando, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién tengo yo que amar y cuidar? No, dice, es al revés. ¿Quién se hizo prójimo del enfermo, del que estaba herido? Pues el samaritano. ¿Quién se hizo prójimo? O sea, no se trata de quién es mi prójimo, sino que nos hagamos prójimos de aquellos que están necesitados. O sea, cierto, nosotros somos los heridos, pero al mismo tiempo estamos llamados a ser esos samaritanos. Por eso al final dice, anda, haz tú lo mismo. ¿Saben ustedes lo que significa la palabra misa? ¿Verdad? Nosotros decimos, voy a misa. ¿Pero por qué le decimos misa a la misa? Es por la palabra que aparece al final de la misa en latín. En latín se dice, ite missa est. En español se dice, pueden irse en paz. Pero eso es muy pobre comparado con lo que dice en latín. Ite missa est significa, vayan, el envío está hecho. El envío. O sea, somos enviados ¿a qué? A hacer lo mismo que Jesús hizo por nosotros, con los demás. Llevar a otros que están heridos a la posada, traerlos a la posada, traerlos al encuentro con el Señor, a recibir el amor de Dios, a recibir la sanación, la curación. A eso venimos. Por eso yo les invito a que ahora en la Eucaristía continuemos alabando, bendiciendo a Dios, suplicándole que así como Él nos ha sanado, llevemos a otros a ser sanados en la iglesia.